Hola, soy Óscar Bueno y soy asturiano, pero vengo de Madrid y estoy aquí trabajando en la Fundación Luis Seoane. El proyecto en el que estoy trabajando nace de una idea que lleva como tiempo dando vueltas en la cabeza, que se llama la sonidación, que tiene que ver con imaginar sonido. O sea, ya no utilizaría imaginar sonido, sino que sonidaría en vez de imaginar. Y bueno, trabajando aquí también me he dado cuenta que esta idea de la sonidación se ha expandido y el trabajo que estoy desarrollando tiene que ver con diferentes formas de generar sonido, evocar sonido y transcribir o escribir sonido. O sea, es un trabajo que va todo en relación al sonido, pero desde otros lugares que no son, pues yo qué sé, tocar el piano o cantar una canción, sino acercarme desde otros lugares a la experiencia sonora. Suena una pastilla efervescente. Suena el sol. Soy Amalia Fernández y estoy aquí en Coruña esta semana acompañando a Óscar Bueno. Él ha trabajado conmigo en mi última pieza. Él está trabajando sobre el sonido en un sentido como muy amplio, incluyendo la música, y realmente es como también una materia sobre la que yo llevo trabajando años, con lo cual pues en ese sentido es todo como muy a favor. Le conozco mucho personal y profesionalmente. Me interesa sobre lo que está trabajando, e incluso yo de otras maneras trabajo también sobre eso mismo. Entonces, pues claro, todo eso hace que el acompañamiento en un proceso así sea como muy fusionado, se convierte casi como en el periodo de tiempo que acompañas, es casi como una colaboración. Las residencias Paraíso me han permitido tener un espacio real y como de ambiente también, ¿no? Como poder estar tranquilo trabajando. El espacio donde he estado trabajando ha sido una auténtica maravilla. O sea, he podido trabajar con los materiales, poder pegarlos en la pared, poder habitar el espacio, dejar que los materiales estén ahí durante todo el tiempo. Es una temporalidad que está súper bien también, o sea, un tiempo de 20 días, 21 días trabajando, poder focalizarte ahí y tener dinero justamente también para poder estar trabajando ahí, está muy bien. Cuidado con las escaleras, no os tropecéis. Cuidado, vamos. Cuidado con las escaleras, cuidado. Ahora vuelvo a Madrid, intentaré también coger un poco de distancia de todo los materiales que he generado para ver hacia dónde pueden ir y pues nada, intentaré buscar algún tipo de ayuda o algún espacio donde poder seguir continuando con el trabajo y ver hacia dónde me llevan los materiales. Deseo que las residencias Paraíso sigan desarrollándose, que les den más espacios, más dinero, más contexto, más infraestructura para poder seguir desarrollando estas residencias, que puedan acoger a gente de fuera también, porque también permite este flujo de conversación entre artistas de fuera, de dentro, o sea, que sigan avanzando y que sigan desarrollándose y que consigan mucho apoyo, que es una maravilla.